Dios les bendiga a todos, hermanos, bendiciones. Estamos listos ya para estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Y vamos a hablar un tema bien interesante, hermanos. Vamos a subir varios temas, si el Señor nos lo permite, hablando acerca de la guerra espiritual. Y hoy vamos a hablar en primer lugar, hermanos, de atar y desatar, que es una práctica que se utiliza en la famosa guerra espiritual. Yo les quiero preguntar, hermanos, ¿existe realmente una guerra espiritual? ¿Hay evidencia bíblica de que estemos en una guerra espiritual? Y rápidamente, hermanos, podemos pensar en ese versículo todos de Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera, hermanos, que sí hay una guerra espiritual, sí existe, sí es bíblica. La lucha que tenemos los creyentes es real. El problema es que no es bíblica la mayoría de la forma en que los cristianos están luchando. Y esta es la razón, hermanos, por la cual la guerra se está perdiendo. Y alguno puede decir: te reprendo, Satanás, porque estás diciendo que la guerra se está perdiendo. Y déjenme explicarles tantito, hermanos, evidencias de por qué la guerra se está perdiendo. Número 1, el aumento de divorcios entre los cristianos. No estamos hablando del mundo, estamos hablando de entre los cristianos. Hay un aumento considerable y cada año va más y más de matrimonios cristianos que se están divorciando. Y esa es una evidencia de que no estamos ganando la batalla, hermanos. Hay hijos de cristianos que están perdidos en las drogas y en el alcohol, que cuando estaban chiquitos ahí estaban en el templo, pero después se extraviaron, después están tomando, se están drogando, y esa es otra de las evidencias de que la guerra no se está ganando como se debiera estar ganando. Pastores, hermanos, en adulterio, en fornicación y hasta abusando de menores. Ya ve que de repente pues se ataca mucho a la Iglesia Católica por los padres que abusan de los niños, y es cierto, pero también hay muchos pastores que caen en lo mismo. Ahora, hay falta de amor, hermanos, en las congregaciones. Los hermanos unos con otros se envidian, se sienten celos unos por otros, se pelean, se dividen. Y eso también es evidencia de que la guerra no se está ganando. ¿Por qué? Porque la forma como están guerreando, hermanos, es incorrecta y es antibíblica incluso. Y por ejemplo, les pongo un botón más, porque dicen que para muestra un botón. Y si alguien a estas alturas, escuchando en este minuto, dice: no es cierto, los cristianos estamos ganando la guerra espiritual y estamos peleando correctamente, yo les preguntaría, hermanos, ¿qué pasó con el coronavirus? Porque si algo vino a evidenciar el coronavirus, es que todo eso de la guerra espiritual que se practica es mentira, y son falsos maestros los que lo enseñan, y están cometiendo un grave error todos los cristianos que lo practican. ¿Por qué? Porque vino el coronavirus, hermanos, y según la guerra espiritual, pues los cristianos no se pueden enfermar, y muchos cristianos se han enfermado, y muchos cristianos se han muerto. Según ellos, tienen el poder para reprender a los espíritus, y un espíritu, dicen ellos, es el espíritu de coronavirus. Sin embargo, el coronavirus sigue, y ya estamos ahorita en la tercera ola, y en Europa ya están hablando de una cuarta ola. ¿Qué pasó con los apóstoles que declaran
y que tienen poder en su boca para atar y para echar fuera y para quemar con la sangre de Cristo al espíritu de coronavirus. ¿Qué ha pasado con todos ellos? Absolutamente nada. El reprender, el atar, el declarar, el ponerse en ayuno y todas las armas que se usan en la supuesta guerra espiritual que ellos están peleando, nos damos cuenta que no sirven, hermanos. Quedaron al descubierto, y dice un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, ¿es cierto o no es cierto lo que les estoy diciendo? No funcionó la guerra espiritual contra el espíritu de coronavirus. ¿Por qué? Porque no es espíritu, porque están sacados de contexto todos los versos que ellos usan, el poder supuesto que dicen que tienen en la boca para declarar, para atar, para arrebatar, para reprender. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo, hermanos, si Dios nos lo permite, a lo largo de estos estudios. Ahora, cuando una persona no sana, hermanos, muchas veces es acusada por este tipo de gente que practican estas doctrinas. Dicen, no sanaste porque no tienes fe. Ahora yo los reto, hermanos, y les digo, ¿no será que no pudieron vencer al espíritu de coronavirus? Que no lo pudieron atar, que no lo pudieron reprender, que no pudieron declarar que se iba porque les faltó fe. Ahí se los dejo de tarea, hermanos. Vamos a ver hoy en 3 pasajes, que son los únicos 3 pasajes del Nuevo Testamento donde se usan las palabras atar y desatar. Son 3 pasajes donde Jesús está enseñando cosas diferentes a lo que se interpreta. Nada tiene que ver la interpretación normal que se le da de atar y desatar. Y los vamos a ver ahorita para entender que es un error. Y después de haberlo entendido, hermanos, quitarnos de nuestro vocabulario y de nuestra práctica en la guerra espiritual el atar y desatar, al darnos cuenta de que no es bíblico, no es correcto, es una enseñanza falsa que la dieron falsos maestros, que ha hecho mucho daño a la iglesia y que ha hecho esa guerra espiritual falsa que muchos se desanimen porque pues creían que tenían el poder, vean sus bocas, que declaraban, que ataban, arrebataban, reprendían, y de repente se enferman, se mueren, se les mueren sus familiares y dicen, bueno, pues ¿qué pasó? Bueno, ahí la cosa es que te echaron mentiras. Y ahorita vamos a desmenuzar estos pasajes para entender que Jesucristo nunca, ni ninguno de los discípulos, ni la Biblia enseñó a guerrear espiritualmente atando y desatando. Atando, ¿qué interpretan? A los demonios, y desatando las bendiciones. Ese es el poder que supuestamente la iglesia, basándose en estos 3 pasajes, dice que tiene: atar a los demonios y desatar bendiciones. Vamos a verlos. El primero, hermanos, está en Mateo capítulo 16, versículo 19. Es la segunda vez aquí en este evangelio. La primera la vamos a ver en Mateo 12 al final. La segunda vez que se menciona atar y desatar. Estas palabras solo aparecen en el evangelio de Mateo. Mateo 16, 19, nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, ya hemos dicho, hermanos, que triste y lastimosamente las personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender las verdades espirituales y lo entienden todo en lo natural. De modo que cuando Jesús le dice a Pedro: y a ti te doy las llaves de los cielos, la Iglesia Católica interpreta que cuando te mueres llegas a una puerta y que en esa puerta está el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él abre la puerta. ¿Por qué creen eso? Porque Jesús le dio las llaves. Y nosotros, como cristianos, nos podemos reír de eso y decir: ¿cómo interpretan eso?
¿Cómo interpretaron que porque Jesús le dijo a ti te voy a dar las llaves, Pedro está en la entrada de portero en el cielo? Nos parece ridículo. Pero no nos parece ridículo, hermanos, que después dice todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí la iglesia, en su gran mayoría, y la iglesia pentecostés sobre todo, interpreta equivocadamente, sacando de contexto el pasaje, que está enseñando Jesús a atar demonios y a desatar bendiciones. Bueno, lo primero que debemos saber, hermanos, respecto a los demonios, es que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a echarlos fuera. Jesús le dio la autoridad, la potestad a su iglesia para echar fuera demonios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, si nosotros vemos un endemoniado que llega y nos lo traen y oramos por él, podemos echar fuera ese demonio por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, por la autoridad que Jesucristo nos dio. Pero si nosotros atamos a ese demonio, entonces el demonio se va a quedar atado adentro de la persona. Y eso no tiene ningún sentido. Porque entonces nos traen un endemoniado, se lo atamos, se le quedó adentro amarrado. Está amarrado pero se queda adentro. No, Jesús nos enseñó, hermanos, a echar fuera a los demonios. En el nombre de Jesús, no atarlos. Entonces ahí está el primer error. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué habla este pasaje? Desde el versículo 13, no lo vamos a leer, hermanos, tiene un contexto, se los digo rápido. Nuestro Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos bajo un encabezado en la Reina Valera que dice la confesión de Pedro. Les pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ese es el interés, ¿quién es Jesús? Y dice que sus discípulos le dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Jeremías, alguno de los profetas. Y Jesús les dice, caray, hombre, la gente está muy confundida. Bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, por el Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otro momento veremos a detalle este estudio, ahorita no me puedo detener aquí. Pero la roca de la que está hablando Jesús, la piedra sobre la que está fundamentada la iglesia, no es sobre Pedro, como la iglesia católica dice y cree, sino sobre la confesión de Pedro. Por eso el encabezado así lo dice. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros y toda la iglesia estamos fundamentados sobre la enseñanza de que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esto, le dice en el versículo 19 a Pedro, y a ti, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué se refiere, hermanos? La iglesia tiene disciplina, hermanos. La iglesia tiene reglas. La iglesia tiene un orden. La iglesia, como todo, Dios puso rangos de autoridad y Dios estableció disciplina para que en la iglesia la gente no hiciera lo que quisiera. A esto se refiere con que si Pedro ataba algo en la tierra, va a ser atado en los cielos, y si es desatado en la tierra, sería desatado en los cielos. Ahora, para no entretenernos mucho en este pasaje, vamos a irnos al segundo pasaje que está en Mateo capítulo 18, versículo
15 en adelante. En el versículo 18 se vuelve a mencionar esto de atar y desatar, y aquí nos va a quedar más claro, 2 capítulos después, a qué se refiere con lo que le dijo a Pedro: todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese, aquí en este pasaje empieza desde el versículo 15, vamos a ver el contexto. Tiene un encabezado que dice cómo se debe perdonar al hermano. Ese es el tema, no es cómo hacer guerra espiritual, cómo atar a los demonios. Ese no es el tema, ese es el problema, que se agarran versículos donde Jesús está enseñando una cosa y el diablo enseña que Jesús está enseñando otra cosa que es contraria a lo que nuestro Señor enseñó, y con eso debemos de tener mucho cuidado. Dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y está hablando Jesús de cómo va a funcionar la iglesia y cómo debemos funcionar nosotros como creyentes, cómo deben actuar los pastores, los consejeros en las congregaciones, los ancianos. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, ojo, sin chismes ni nada. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si pecó un hermano contra usted, le hizo algo, usted tiene algo con alguien, háblele y solos, dígale, ¿sabes qué? Tú un día dijiste esto, o tú un día hiciste esto, no me pareció, y a lo mejor el otro hermano le va a decir, no, mira, yo no era mi intención, o ¿sabes qué? Sí lo dije con una mala intención, discúlpame, perdóname, y se acabó el problema. Ok, dice el 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, ojo con eso porque es clave, hermanos, para interpretar versos de más abajo, 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En el Antiguo Testamento, hermanos, era indispensable que al acusar a alguien hubiera 2 testigos. Entonces, si yo decía, no, ese hermano me hizo esto, y él dice que no le importa, que es tu testimonio, pero necesitas 2 testigos, entonces agarras a 2 personas, a 2 hermanos, y vuelves a hablar con él. Oye, mira, yo ya quise arreglar las cosas contigo, pero tú no, que no sé qué. Dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, ya hay 2 testigos de que efectivamente ese hermano está en rebeldía, está en pecado, y no se quiere arrepentir, y no quiere cambiar lo que hizo mal, y no quiere pedir perdón, y no quiere perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, a los 2 testigos, tampoco, que también van a interceder ahí, no hermano, pues mira, tú estás mal, etcétera, dilo a la iglesia, es decir, que todos se enteren de lo que ese hermano está haciendo mal, que ya le dijiste tú y no quiso arrepentirse, que ya fuiste con 2 testigos y no quiere arrepentirse, ahora díganselo a toda la iglesia. Fíjese esto, si no lo estuviéramos viendo aquí en la palabra, pareciera un chisme y pareciera que estás cometiendo un error, pero nuestro Señor Jesucristo dijo que así se debía de hacer. ¿Para qué se le dice a la iglesia? Para que la iglesia le diga, oye hermano, no, pues mira, esto que estás haciendo está mal, entre todos. Primero lo confrontaste tú, luego 2 testigos, ahora toda la iglesia. Y dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si no te oyó a ti, ni a los testigos, ni a todos los hermanos, y no le importó, y dice, a mí me vale, que yo mejor me largo, dice, ese no es cristiano. Ténganlo por pecador, deséchenlo, sáquenlo de la congregación, disciplínenlo, déjenle de hablar, un montón de cosas que son bíblicas, pero de lo cual también se ha abusado mucho, y en las sectas, muchas veces a los que están en contra de las sectas son a los que se terminan sacando y que les dicen a los hermanos que les dejen de hablar, porque no les conviene que se circule la verdad en esos lugares. Bueno,
Pero eso es otro tema. Dice, si no, tenle por gentil y publicano. Ahí dice el versículo 18, ahí hermanos, y no en una enseñanza de cómo guerrear espiritualmente y cómo vencer a Satanás. Ahí dentro de ese contexto, dice nuestro Señor Jesucristo en el 18, dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué tiene que ver ahí, hermanos? En medio de cómo tratar con un hermano que está pecando, de cómo va a tratar la congregación con alguien rebelde, ¿qué tiene que ver la enseñanza de atar demonios y desatar bendiciones? Absolutamente nada, hermanos. No tiene nada que ver ahí. Por tanto, como está sacado de contexto, ese verso no está hablando de eso. ¿De qué está hablando el verso, hermanos, entonces? Atar y desatar, relacionado con la disciplina contra una persona que pecó y que está en rebeldía y que no se quiere arrepentir ni porque lo confrontó su hermano, ni dos testigos, ni toda la iglesia. Bueno, ¿qué se hace en ese tipo de casos? Se echa a tal hermano de la congregación, como tenemos un ejemplo en 1 Corintios 5, que ahorita no podemos ver, con uno que estaba en fornicación con su madrastra, a fin de que se arrepienta, pero no se puede tener adentro de la iglesia viviendo en pecado, y todos los demás como si no pasara nada, que lamentablemente es como en la mayoría de las iglesias se manejan. Mientras estés ofrendando, diezmando, ahí quédate aunque seas pecador. No era así antes, hermanos. Antes había disciplina y se cortaba de la comunión al que estuviera en pecado, y ya no le hablaban y ya no se congregaba con ellos. Ahora, esta acción parecería y parece todavía en nuestros tiempos como algo falto de amor. ¿Cómo los hermanos van a dejarle de hablar? ¿Cómo el pastor va a desechar a una persona? Para esto está el versículo 18, donde Jesús está diciendo, lo que ustedes hagan por medio de la autoridad y de las instrucciones que yo les di, guiados por el Espíritu Santo, en amor, no enseñoreándose de las personas en sectas, donde se enseñan herejías y se corre a la gente que está en contra de ellos. No, eso no tiene nada que ver. Pero si se hace conforme a lo que está escrito en la palabra, en amor, siendo guiados por el Espíritu, buscando la santidad entre el pueblo de Dios, entonces, dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que ustedes determinen hacer en cuestiones de disciplina para tales hermanos en la tierra, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa equivocadamente que pueden vivir en pecado, que pueden ir a transear a los hermanos, a estafar a los hermanos, a robarse a las hermanitas para fornicar con ellas y todo, y cuando los descubren dicen, pues me voy a otra congregación, y luego se van a otra, y luego se van a otra. Antes las iglesias eran una misma y tenían un mismo sentir. Ahora no, a la gente le encanta recibir ovejas que no tuvieron que trabajar por ellas ni predicarles, nomás que se vengan de otras iglesias. Entonces no les preguntan ni por qué se vinieron ni nada, y ellos piensan que como ya están en otra denominación y lo recibieron bien, ya están bien delante de Dios. Oh, grave error, porque todo lo que fue atado en la tierra es atado en los cielos. Y una disciplina que te pusieron justamente conforme a la palabra y siendo guiados por el Espíritu, porque estás en pecado, en rebeldía, y por lo cual te desechan de una congregación y cortan comunicación contigo los hermanos. Si fue por un pecado no arrepentido, si fue por la dureza de tu corazón, por rebeldía, entonces no solo estás atado en la tierra,
No solo estás disciplinado en la tierra, sino que estás atado en los cielos, y Dios está respaldando lo que hicieron contigo y que tú crees que fue una injusticia y que fue falta de amor. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina? La disciplina de Dios y la disciplina bíblica no es para destruir, es para buscar la restitución del hermano otra vez, para que vuelva a estar en el lugar donde Cristo lo quiere poner, como las lamparitas. ¿Se acuerdan en Apocalipsis que dice Jesús? Si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar. Bueno, así, cuando la gente no se arrepiente, son quitados de su lugar en las iglesias, son atados en la tierra y en el cielo, con el único propósito de que se arrepientan, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De modo que una vez que la persona que fue disciplinada se arrepiente, entonces regresa a la congregación, pide perdón, y en ese momento que lo perdonan los hermanos, como pasó en el ejemplo de los corintios y que no podemos ver ahorita se nos va el tiempo, hermanos. Lo perdonan los hermanos, lo perdona el pastor, lo perdona la congregación en amor, siendo guiados por el Espíritu, perdonando, que es como decía el encabezado, cómo se debe perdonar al hermano. Entonces es desatado en la tierra. La disciplina que se le había puesto es quitada, es perdonado. Pero no solo es desatado en la tierra, sino que creen, es desatado en el cielo, hermanos, porque Dios también dice, ok, ya lo perdonaron, ya se arrepintió, ya se arregló, ya se volvió a su lugar, yo estoy aquí también como su Dios, como su Padre. Lo que se ató en la tierra quedó atado en el cielo, y no importa si andas brincando de iglesia en iglesia, estás atado en el cielo porque estás en rebeldía contra Dios. Pero si te arrepientes de todo corazón y vuelves a Dios, entonces no solo eres desatado en la tierra, sino que eres desatado en el cielo otra vez. Por tanto, hermanos, el atar y desatar en esos dos pasajes, en Mateo 16 y en Mateo 18, está hablando del perdonar o el disciplinar a una persona. Si tú la disciplinas, está atado, y él dice, no, tú porque no tienes amor. No, dice Dios, yo también lo estoy respaldando, atado en la tierra y en los cielos. Te arrepientes, eres perdonado, y dice Dios, yo también acá en el cielo estoy respaldando lo que ustedes están haciendo. Por eso a Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Le está dando el respaldo de Dios para hacer las cosas, pero con un fin correcto. Hay gente que echa a las personas de las congregaciones, los tachan de pecadores, y luego ellos quieren volver y dicen, no, aquí ya no regresas. Ese no los echó en amor, hermanos, esa es una secta. Porque la disciplina bíblica, después de haber incluso echado a alguien de la congregación, si éste se arrepiente, deben de estar dispuestos todos a recibirlo y a perdonarlo. Pero en las sectas ya no, que en las sectas ahí es diferente. Pero bueno, ese es un tema que primero Dios vamos a ver después. Dice, fíjese bien, vamos a seguir leyendo rapidito para terminar aquí con este ejemplo. 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusiereis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. ¿A qué se está refiriendo? A la disciplina que iban a ejercer contra el hermano que pecó y que ya lo confrontaron de uno, de dos y de toda la congregación. Dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, hablando también de la disciplina. Les vuelve a decir, yo estoy respaldando lo que ustedes
están haciendo, porque tiene un fin y un propósito, que es mantener la santidad, mantener el orden. Y parece fea la disciplina, pero el propósito es que se arrepientan para que vuelvan otra vez a su lugar, y eso es completamente bíblico, hermanos. ¿Cómo sabemos que está hablando de esto? Porque el versículo 21 dice: entonces Pedro, se le acercó Pedro a Jesús, que está hablando obviamente, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué podemos ver con esta respuesta de Pedro? Que Pedro claramente estaba entendiendo que Jesucristo no les estaba enseñando a atar demonios y a desatar bendiciones. Jesucristo les está hablando acerca de cómo perdonar al hermano, cómo poner disciplina a un hermano que no se quiere arrepentir, cómo esa disciplina está respaldada por Dios en el cielo, cómo si el hermano después de la disciplina se arrepiente debe de ser perdonado, y cómo ese perdón también es desde el cielo. Atar en la tierra y atar en el cielo, desatar en la tierra y desatar en el cielo. Y después de escuchar esta enseñanza, Pedro se le acerca y no le dice: Señor, ¿y cuántos demonios puedo atar? No, le dice: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Si ya lo confronté, si lo echamos, si volvió, si fue desatado y tú respaldas la disciplina, pero también nos pides después que lo perdonemos y lo perdonamos. Y después, ¿cuántas veces? A la segunda, ¿qué le hacemos? ¿Ya lo apedreamos? ¿O a la tercera ya no lo recibimos? ¿O qué pasa? Y Jesús dice: lo deben seguir perdonando siempre. Porque todos, hermanos, somos imperfectos y todos nos ofendemos muchas veces, como dijo Santiago, y todos tenemos la necesidad de ser perdonados y la obligación también de pedir perdón cuando la hayamos regado. Entonces no es algo de que una vez o dos veces, y eso aplica en el matrimonio y aplica en muchas áreas. Pero bueno, ya vimos ese segundo pasaje. Mateo 16 no está hablando de atar demonios y desatar bendiciones. Mateo 18 no está hablando de atar demonios y desatar bendiciones. Y llegamos al tercer pasaje, hermanos, que es Mateo capítulo 12, versículo 29. La última vez donde vamos a ver estas palabras de atar. Si leímos ya los tres pasajes, hermanos, y en ninguno hay un respaldo bíblico de que Jesucristo nos enseñó a atar demonios y a desatar bendiciones, eso quiere decir que esa enseñanza es falsa, es antibíblica y no se debe practicar por los cristianos, y no es parte de la guerra espiritual, no es una arma, y debemos quitarnos de nuestro vocabulario definitivamente esas palabras de atar. Yo ato al espíritu y desatamos bendiciones en este lugar, porque Jesús nunca enseñó tal cosa. Mateo capítulo 12, versículo 29 dice, vamos a leer: porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ojo. Y entonces podrá saquear su casa. Pregunta, hermanos. ¿Jesús le está enseñando a los cristianos cómo se debe robar? ¿Por qué? Porque el texto dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces Jesús nos está enseñando que para entrar a robarle a una persona sus bienes, tenemos que entrar primero y amarrarlo.
No es lo que Jesús está enseñando, hermanos. Eso es lo que entienden las personas que no tienen el Espíritu Santo, que no leen el contexto, que no estudian la palabra y que no les interesa lo que Jesús dijo, sino que les interesa nada más que los versos parezcan respaldar lo que ellos quieren creer. Vamos a leer el contexto, hermanos, para darnos cuenta a qué se refiere Jesús con atar al hombre fuerte. Si nosotros debemos practicar atar al hombre fuerte, si nos está enseñando a atar a los demonios en lugar de la enseñanza clara que Él nos dio de echarlos fuera, o qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Versículo 22, fíjese bien de qué se trata la historia. El contexto es toda la historia completa, no nada más una parte de la historia. Dice el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Qué está pasando ahí, hermanos? Le trajeron un endemoniado. Y el endemoniado estaba ciego y mudo. Y Jesús lo sanó. Gloria a Dios. Jesús lo sana, echa fuera al demonio. Y la gente dijo: ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué preguntaron si era aquel hijo de David? Porque la gente sabía del Mesías, y sabía que el Mesías iba a ser descendiente de David, y sabía que el Mesías iba a hacer grandes milagros. Por ejemplo, en Isaías capítulo 35, versículo 5, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, cuando ellos vieron que Jesús sanó a este hombre que estaba endemoniado, dijeron: bueno, ¿no será este el Mesías? De eso se está tratando este pasaje. Al igual que en Mateo 16, Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Aquí Jesús hace un milagro, sana a alguien endemoniado, y la gente dice: bueno, ¿no será este el Mesías? Ahora fíjese bien que dice el versículo 24, estamos en Mateo 12. Mas los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los religiosos, los que en nuestros tiempos ahorita están escuchando esta prédica y dicen: eso no es cierto, ese muchacho es el diablo, eso que está diciendo son puras mentiras satánicas. Bueno, dice: mas los fariseos, al oírlo, ¿al oír qué? Que si no sería él el Mesías, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Es decir, la gente sabía que cuando viniera el Mesías iba a hacer milagros. Los fariseos también lo sabían. Pero como los fariseos no querían reconocer que Jesucristo era el Mesías, entonces cuando vieron que hizo un milagro, en lugar de convencerse y decir: yo creo que Él es, porque está escrito que así va a ser el Mesías, no, ellos dijeron: no, esto no es de Dios, esto es del diablo. Y le atribuyeron a Beelzebú los milagros que estaban siendo hechos por Jesús y por el poder del Espíritu de Dios. Este error, hermanos, lo cometen los testigos de Jehová. Ellos no creen en los milagros y dicen que todos los milagros que sucedan en la iglesia, aunque se los hayas pedido a Dios, aunque se los hayas pedido en el nombre de Jesús, ya ha sido en oración y haya sido en súplica, en ruego, no importa, dicen, si recibiste un milagro, te lo hizo el diablo, no te lo hizo Dios. Es lo mismo que estaban diciendo aquí los fariseos. No, este milagro lo hizo el diablo.
¿Cuál es la respuesta de Jesús? En el versículo 25, está bien interesante. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prevalecerá. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Lo que dijo después, muchos años después, Napoleón: divide y vencerás. Ojo, una congregación que está dividida, una casa que está dividida, una familia que está dividida, no puede prevalecer, y eso es lo que siempre va a tratar de hacer Satanás, para que tengan cuidado con eso, hermanos. ¿Por qué está diciendo Jesús esto? Porque ellos le estaban diciendo que él era el demonio echando fuera a los demonios. Y fíjese lo que dice el 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿por qué dice que Satanás echa fuera a Satanás? Porque según ellos él era Satanás, aunque le habían dicho Belcebú o Balcebú. Dice, si Satanás echa fuera a Satanás, es decir, yo dicen que soy Satanás y echo fuera al demonio de este muchacho. Ojo, ¿qué le hizo, hermanos? En primer lugar debemos ver, lo echó fuera. Jesús nos enseñó con los demonios a echar fuera, no atar. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Les dice Jesús, no puede ser eso que ustedes están diciendo. No puede ser que yo mismo sea el diablo y que yo mismo esté atacando a los demonios. Eso no se puede hacer. Dice el versículo 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Por qué les dice esto? Porque los discípulos de los fariseos practicaban también los exorcismos, practicaban el echar fuera demonios. Y Jesús dice, sus discípulos echan fuera demonios. Si yo echo fuera demonios por el poder del diablo, entonces sus discípulos también. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es decir, les dice, a ver, pregúntenle a sus discípulos si ellos también están echando fuera los demonios por el poder de Satanás. Obvio, les van a decir que no, y si ellos no lo hacían, Jesús tampoco. Dice el versículo 28. Pero si yo, porque está hablando de él, no está dando una enseñanza de la guerra espiritual, ni de cómo atar demonios, ni de cómo le hizo para atar al demonio y sanar al muchacho, porque no lo ató, lo echó fuera. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ojo, otra vez se repite, porque según muchos Jesús está enseñando a atar a los demonios, pero ya repitió varias veces y aquí es la tercera vez que dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, fíjese contra lo que estaban blasfemando estos que decían que lo estaba haciendo el diablo, y fíjese contra quién están blasfemando los testigos de Jehová, que dicen que todos los milagros son obra de Satanás. Ojo con eso. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera, no ato, echo fuera a los demonios, repitan conmigo, hermanos, los cristianos echamos fuera a los demonios, no los atamos. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Arriba, acuérdense que la gente empezó a preguntarse y dijeron, ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el Mesías? Y cuando llegara el Mesías, iba a llegar el reino de Dios tan anunciado por los profetas en las Escrituras. De modo que Jesús les dice, si yo estoy echando a los demonios fuera por el Espíritu de Dios, entonces dice Jesús, yo soy el Mesías, y entonces el reino de Dios, dice, perdón, se lo repito, de hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Acuérdense que Jesús
predicaba y decía: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios. Esto tiene que ver, hermanos, con que antes la gente entendía, había reinos, y esos reinos de repente eran invadidos, esos reinos eran conquistados. ¿Quién los conquistaba y quién los invadía, hermanos? Un reino más fuerte. Esto está en toda la historia de que así pasaba. Bueno, nuestro Señor Jesucristo está enseñando que vino a este mundo como el Rey de Reyes, representando el reino de Dios, y viene al reino de Satanás, que es en este mundo, en esta tierra, y Jesucristo es más fuerte y venció al príncipe de este mundo, que es Satanás, y de ese modo él puede saquear sus bienes. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto. Dice el versículo 29. Porque les pregunta: ¿cómo puede un hombre, cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ojo, Jesús no está enseñando a hacer algo. Jesús está explicando algo que ya hizo. Con este verso Jesús no está enseñando, hermanos, a hacer guerra espiritual, sino que Él está hablando de quién es Él, en contraste de lo que los fariseos estaban diciendo. Ellos decían: Él es el diablo, y si yo no puedo ser el diablo, si estoy atacando al diablo. Yo soy el Mesías, les dice, que vine con el reino de Dios a derrotar al diablo. Fíjese bien, el hombre fuerte, entonces, ¿quién es? El hombre fuerte del que habla Jesús es Satanás. Dice: porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte? ¿Cuál es la casa del hombre fuerte? El mundo. Jesús vino al mundo en donde estaba reinando Satanás, que era el hombre fuerte. Jesús se mete a su casa porque, siendo Dios, se hace hombre y viene a morar entre nosotros. Dice: ¿cómo puedes entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Cuáles son los bienes del hombre fuerte, hermanos? Nosotros. Todos los que le pertenecíamos a Satanás. Porque Satanás, que estaba reinando en este mundo, nos tenía como su propiedad, como hijos del diablo, haciendo su voluntad. Pero vino Jesús, entró a la casa del hombre fuerte, que es este mundo, saqueó sus bienes, que somos nosotros, y para hacer eso, Él lo ató. Si primero no le ata. Él lo ató. Ojo, Él está enseñándonos algo que Él hizo, no nos está enseñando a hacer algo. Él nos está diciendo quién es Él. Ahora fíjese bien. Hay un pasaje paralelo, hermanos, en Lucas, capítulo 11, versículo 21 y 22, donde Jesús está hablando exactamente de esto mismo, pero no menciona la palabra atar y desatar, por lo cual es más fácil de entender de que efectivamente Jesús no está hablando de guerra espiritual, ni de que nos dio la autoridad para atar demonios y desatar bendiciones, sino para echar fuera a los demonios, hermanos. Dice el versículo 21, fíjese bien, capítulo 11, versículo 21 y 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, este es Jesús, hermanos, y le vence, Jesús lo venció,
le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ese botín, hermanos, somos nosotros. Esas armas en que él confiaba eran con lo que Satanás nos tenía atados como su propiedad, reclamándonos como de él porque hacíamos su voluntad y porque éramos pecadores. Fíjese bien, dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, hermanos, un verso muy conocido. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es aquel Jesucristo, no nosotros, mayor es el que está en vosotros, no mayor somos vosotros. El que está en nosotros fue el que vino a vencer al hombre fuerte. Fue el que lo ató, fue el que lo desarmó, fue el que vino a su casa siendo más fuerte que él y le saqueó sus bienes, que somos nosotros. Ahora, dentro del contexto, este hombre que estaba endemoniado, ciego, mudo, era propiedad ¿de quién? De Satanás. Satanás era el hombre fuerte, lo tenía en su casa, que era el mundo, y era de su propiedad, estaba endemoniado. Viene uno más fuerte que él a su casa, lo vence y se puede llevar a ese que era de él para que ahora sea de Jesucristo. Pasar de las tinieblas a la luz, pasar de ser hijos del diablo y hacer la voluntad de él, a ser hijos de Dios por medio de la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese bien, ¿qué se refiere esto? Que lo desarmó. Es lo mismo desarmarlo que atarlo. Es cuando uno dice, me quedé cruzado de brazos. Es la forma de decir, pues ya no puedo hacer nada. Satanás no puede hacer nada porque Jesús vino y lo venció. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante, 13 al 15. Fíjese bien cómo lo desarmó nuestro Señor. Y a vosotros, dice, obviamente que éramos propiedad de Satanás, os dio, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Se da cuenta cómo lo desarmó? ¿Se da cuenta cómo lo ató? ¿Cómo lo venció? Y despojando a los principados y a las potestades, a toda la hueste esta maligna que estaba con Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, vino el reino de Cristo y derrotó al reino de Satanás. Derrotó a los demonios, saqueó su casa, nos libertó, y ahora con el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, nosotros podemos irle a predicar a la gente y hacerlos libres de esta casa en donde están metidos como propiedad de Satanás. Pero nada tiene que ver con que con nuestra boca nosotros digamos, atamos todo espíritu de esto o atamos el otro. Fíjese bien, Lucas capítulo 4 versículo 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es el Espíritu del Señor que está sobre nosotros, hermanos. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Se da cuenta, hermanos, que están ahorita muchos como propiedad de Satanás?
a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De manera, hermanos, que Jesucristo es el hombre fuerte, o más bien, es el hombre más fuerte, que vino a derrotar al hombre fuerte que era Satanás. Vino a este mundo, lo ató, lo desarmó y lo despojó de aquellos que tenía como propiedad suya, que éramos nosotros. Y ahora nosotros, hermanos, no atando, no gritando, no pataleando, no declarando, podemos irle a predicar la palabra a otros para que también sean salvos iguales que nosotros, para seguir saqueando la casa del hombre fuerte. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque Cristo mora en nosotros, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De manera, hermanos, que en los 3 pasajes que nos habla la Biblia acerca de atar y desatar, en ningún momento tiene un respaldo bíblico para que los hermanos estén practicando en la guerra espiritual eso que ellos llaman atar a los espíritus, a los demonios, y desatar las bendiciones. Vamos a ver otros temas, hermanos, pero ahorita aquí le vamos a dejar ya. Espero que les haya gustado el tema. Traté de hacerlo lo más corto posible, pero al mismo tiempo sin dejar detalles, sin dejar lugar a dudas. Y como quiera, si alguna duda algún hermano que nos escucha tiene y dice: oye, a mí no me quedó claro este pasaje, como que le estaba entendiendo, pero ya al último ya no explicaste bien, o alguna cosa, estamos para servirles, hermanos. Solamente déjenos un comentario, estamos al pendiente de los comentarios en los videos, y con gusto nos podemos poner en contacto con usted en la parte en donde se encuentre del mundo, y poderles servir conforme Dios nos dé la gracia, gratuitamente, hermanos, para la gloria y la honra de su nombre. Por lo pronto, hermanos, les mando bendiciones a todos, un saludote, gracias por compartir los enlaces, por sus comentarios, por suscribirse al canal, por darle ahí a la campanita para que les llegue la notificación, hermanos, y nos vemos primeramente Dios con más estudios referente a la guerra espiritual, para que estén atentos. Nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.